Bueno, cualquier cosa, si quieren consultar, solamente me tienen que avisar. ¿Está bien? Voy a desarrollar. Bueno, ahí tenemos entonces el circuito. Tenemos dos fuentes de 4 y 6 voltios. Voy a ver si me alcanza el micrófono. Tenemos entonces 4 y 6 voltios. Tenemos una resistencia de 2 ohm, 3 ohm, otro de 3 ohm y uno de 4 ohm, ¿verdad? Bueno, acá vamos a tener entonces una corriente I1, aquí vamos a tener una corriente I2 y acá una corriente I3. Nosotros siempre marcamos la corriente en el sentido convencional, ¿verdad? Teniendo en cuenta la polarización de la fuente. Ahí tenemos que esta fuente de 4 voltios se polariza de esta manera, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, si consideramos la corriente del sentido convencional, la corriente entonces va a circular hacia arriba, ¿verdad? De la fuente hacia arriba. Y suponemos que en este punto se van a encontrar esta corriente y va a circular en este sentido. Entonces, por eso que pensamos que puede circular en este sentido. Pero esto no importa, si nos equivocamos, después el resultado va a salir con signo negativo esa corriente que le asignamos al principio, ¿verdad? Ok, un momentito. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que, antes de empezar, qué es lo que tenemos que considerar aquí? ¿Cuáles son las leyes que vamos a utilizar para resolver este tipo de circuito? En primer lugar tenemos la ley de Ohm. Tenemos que considerar la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿verdad? Que la ley de Ohm relaciona, voy a escribir más abajo. En primer lugar, ley de Ohm que relaciona voltaje, resistencia y corriente. Después, las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Y en la ley de Kirchhoff tenemos dos leyes, ¿verdad? La ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Esas dos leyes vamos a utilizar. O sea, esas tres leyes en realidad. La ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. Ley de voltaje es la ley de mallas y la ley de corriente es la ley de nodos, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta estas leyes, entonces vamos a empezar. Bien, necesitamos saber corriente I1, I2 y I3. Tenemos los valores de las resistencias y valores de voltaje. Entonces, tenemos que hacer en forma ordenada ¿verdad? En primer lugar, vamos a definir este ánodo y esta malla que la vamos a llamar malla 1 y esta otra malla que le vamos a llamar malla 2. Bueno, entonces, para el nodo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corriente? Que todas las corrientes, la suma de todas las corrientes que llega en un nodo tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros vamos a sacar que I1 más I2, todo lo que está llegando al nodo se considera positivo. ¿Ok? Todo lo que está llegando al nodo se considera positivo. Entonces esto va a tener un positivo y todo lo que está saliendo es negativo. Entonces, I1 y 2, como está llegando al nodo,
se considera positivo. Y 3 que está saliendo se considera entonces negativo. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, I1 más I2 menos I3 es igual a 0. ¿Ok? Después tenemos para la malla 1, tenemos que analizar en este sentido. ¿Okay? A esta fuente de 4 voltios nosotros le estamos llegando del lado negativo, le estamos dando del lado negativo, entonces tiene que llevar un signo negativo ese. Entonces ahí tenemos menos 4 voltios, después tenemos la resistencia de 2 ohm, más 2 ohm por la corriente, que es I1. ¿Ok? O sea, este es ley de Ohm, ¿verdad? Resistencia por corriente es voltaje. O sea, lo que estamos sumando aquí es la caída de voltaje sobre la resistencia de 2 ohm. ¿Ok? Por eso colocamos ahí 2 ohm por I1. Resistencia por corriente. Más, seguimos esta malla, esta primera malla, ¿verdad? Ahí tenemos la resistencia I3. Pero en este caso vemos que nosotros le estamos dando del lado contrario a la corriente que le asignamos aquí. O sea, la corriente que pasa aquí es la I2, la corriente I2, ¿verdad? Pero nosotros la estamos, digamos, tomando en sentido contrario. Por lo tanto, en vez de más, acá tiene que ir menos. Entonces es menos 3 ohm, por la corriente I2. ¿Ok? Es la caída de voltaje que va a ver sobre esa resistencia. Después tenemos la fuente de 6 voltios. En este caso a la fuente nosotros le estamos llegando del lado positivo. Por lo tanto le vamos a sumar esto. Más 6 voltios. Y finalmente esta resistencia de 4 ohm que está aquí abajo. La resistencia de 4 ohm, si nos fijamos, es la misma corriente que I1. O sea, toda la corriente que circula en este circuito es I1. Y por último entonces es 4 ohm por I1 igual a 0. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, para la malla 2. Para la malla 2. La malla 2 vamos a analizar esta malla, ¿verdad? Empezando de aquí. Aquí nosotros, para la fuente de 6 voltios, le estamos llegando del lado negativo, entonces es menos 6 voltios. Después, la resistencia de 3 ohm, digamos, el mismo sentido que la corriente que asignamos aquí, la I2, entonces va a llevar signo positivo. 3 ohm por I2. Ya cerrando la malla, encontramos la resistencia de 3 ohm, en donde le asignamos una corriente I3, ¿verdad? Más 3 ohm por I3 igual a 0. Ahí tenemos la tercera ecuación. Bien. Ahí ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿verdad? Podemos ordenar mejor esto. Podemos, digamos, llamar a ecuación número 1, ordenar mejor esto. Podemos decir que I1 más I2 menos I3 igual a 0. O sea, no cambiamos nada ahí. Para la ecuación número 2, podemos ir realizando ya algunas operaciones ahí. Si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos dos variables iguales. La I1, ¿verdad? Tenemos los valores dependientes. Podemos ir efectuando ya esa operación. Menos 4 más 6, tenemos 2, igual a 2. Entonces eso ya podemos sacar del
podemos sacar ya primeramente vamos a realizar la operación de la variable i1. 2 y 1 más 4 y 1 tengo 6, ¿verdad? 6 y 1. ¿Ok? Le sacamos nomás el símbolo de ohm para no complicarnos, ¿verdad? 6 y 1 tenemos ahí. Después i2, no hay nada que hacer ahí. Colocamos así nomás directamente, 3 por i2. Y vamos a realizar la operación entre menos 4 y 6. Menos 4 más 6 es 2. Pero si pasamos del otro lado, se va a ir con el signo cambiado. Menos 2. ¿Ok? Ahí tenemos la segunda ecuación, ya un poco más elaborado, digamos, ¿verdad? O sea, de todo esto, nosotros sacamos esto. Simplemente estamos realizando algunas operaciones, como tenemos aquí dos variables, podemos realizar la operación directamente. También los valores independientes que vamos sumando, restando, y llegamos a esto, ¿verdad? Esa es para la segunda ecuación. Ahora para la tercera ecuación, vamos a ir realizando también, si hay algunas operaciones que hacer. En este caso no hay variables iguales, no se realiza nada, simplemente vamos a ordenar esto. Tenemos, por ejemplo, que 3 ohm por I2, eso podemos colocar directamente aquí. 3 por I2 directamente, más 3 por I3 igual menos 6. Si pasamos del otro lado, con el signo cambiado va a ser igual a 6. ¿Ok? Ahí ya tenemos las tres ecuaciones más ordenadas, digamos. Y vamos a trabajar con esas tres ecuaciones con tres variables. Tenemos la variable i1, i2 y i3. Tres ecuaciones con tres variables. Entonces acá podemos utilizar cualquier tipo de sistema para resolver ecuaciones. Podemos hacer por matrices. No importa qué sistema, qué herramienta utilicemos para resolver las ecuaciones. Lo importante es obtener los valores de las variables, ¿verdad? I1, i2 y i3. Pero ¿qué estoy observando aquí? Puedo ver que la variable i2 es común en las tres ecuaciones, ¿verdad? No así la variable i1 e i3, ¿verdad? Entonces, eso me dice que me conviene pasar todo en función de la variable i2, ¿ok? Para poder resolver esto. Si pasamos todo en función de i2, va a ser mucho más fácil resolver esta ecuación de tres variables, de tres ecuaciones de tres variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí, yo puedo decir que puedo despejar ahí i1. Puedo decir que i1 es igual, voy a despejar esto, i1 va a ser igual a i2, voy a pasar del otro lado. Entonces va a pasar con el signo cambiado. Menos 2 va a quedar así mismo. Menos 2 más 3 y 2. Y esta 6 que estaba aquí va a pasar dividiendo. Así. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy despejando i1. Estoy despejando i1 simplemente. Estoy pasando todo en función de i2. Entonces esta ecuación se queda como menos 2 más 3 por i2, 2 sobre 6. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con este otro. Pero esto se puede dejar en una forma más simple, ¿verdad? A ver, acá puedo decir, por ejemplo, que
menos I2 sobre 6 más 3 sobre 6 I2. Esto va a ser igual entonces menos 1, menos un tercio. O sea, voy simplificando acá 6 con 2, me queda un tercio. Y acá lo mismo, simplifico el 6 con el 3, tengo un medio, ¿verdad? Un medio y 2. ¿Ok? Entonces 1 es igual a menos un tercio más un medio y 2. Ahora, lo mismo puedo hacer con con esta ecuación, con la tercera ecuación. Ahí tiene que ser 3. Con la tercera ecuación. También voy a despejar I3 para dejar todo en función de I2. Entonces, ahí puedo decir que I3 va a ser igual 6 menos 3 y 2, todo sobre 3. El 3 que estaba aquí multiplicando por I3 pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces I3 va a ser igual acá directamente tenemos 6 sobre 3 menos 3 sobre 3 y 2. Acá directamente puedo simplificar esto. Acá queda 2. Y I3 queda entonces 2 menos I2. Voy a poner ahí al lado. 2 menos I2. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces I1 e I3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar la ecuación que tiene las tres variables, I1, I2 y I3. Vamos a reemplazar todas. Vamos a reemplazar todos los valores. Entonces aquí vamos a colocar I1 y aquí vamos a colocar I3. Entonces, en vez de colocar ahí I1, vamos a poner estos valores. Menos un tercio más medio I2. Después, I2 se deja así nomás. La corriente I2, dejamos así mismo. Ahí no reemplazamos nada. Pero para I3 tenemos que colocar esto. I3 es igual a, pero ahí está con signo negativo. Menos, abrimos paréntesis entonces, 2 menos I2, cerramos paréntesis, igual a 0. ¿Ok? Y acá, ¿qué hacemos? Ahí tenemos I2, I2, I2. Realizamos estas operaciones para tener el valor de I2. Acá, primeramente podemos realizar ya esta operación. Tenemos menos I medio, un tercio más. Acá tenemos, a ver, I2 más 2 y 2 sobre 2. O sea, realizando esta operación. Acá, menos 2. Esto, menos con menos, da más y 2. Igual a 0. Realizando esta operación tengo 3. Esto puedo ya realizar con este. Ahí voy a tener menos un tercio. Menos un tercio. Menos 2. Acá de este resulta 3 sobre 2
y 2 más y 2 igual a 0. Esto sería menos 6, no, 7 sería. O sea, 3 por 2, 6, más 1, menos 7 sobre 3, más 5 sobre 2 y 2, igual a 0. Este que estaba con signo negativo pasa a signo, voy a continuar aquí. Este que estaba signo negativo pasa del otro lado con signo positivo. Entonces, 5 sobre 2 y 2 igual a 7 sobre 3. Entonces, y 2, sí, a ver, y 2 va a ser igual entonces a 2 por 7, 14. 2 por 7, 14. 5 por 3, 15. Esto. Y 2 es igual a 14 sobre 15, que es igual más o menos. Vamos a realizar esa operación. 14 dividido 15 es igual a 0,933 amperes. Ahí está. Ahí ya tenemos I2. Ahí ya tenemos I2. A partir de ahí, vamos a reemplazar nosotros para obtener I3 e I1. Podemos reemplazar ya directamente aquí. Acá reemplazamos 0,933 y vamos a tener I1. También aquí podemos reemplazar 2 menos 0,933 y vamos a tener los valores de I1 e I3. Si reemplazamos I1, vamos a tener, el resultado va a ser igual a 1,13. Y si reemplazamos I3, el resultado va a ser igual a 1,06. 1,06 amperes. Todo en amperes. ¿Ok? Ahí tenemos entonces los resultados. I1, I3 e I2. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna consulta? Bueno, pasemos al otro ejercicio rápidamente. Es bastante similar también, pero con más componentes. Ahí, si me permiten, voy a borrar rápidamente. Ejercicio número 2. Tenemos un circuito un poco más cargado.
así. Este vale 10 ohm, este vale 4 ohm, este 80 ohm, este 20 ohm, este 100 voltios, este 80 voltios, este 2 ohm. Ahí tenemos todo. Bien. Ok. Seguimos. Acá tenemos un circuito que aparentemente es un poco más complicado, ¿verdad? Más cargado, con más componentes, pero vemos aquí que esta resistencia, estas tres resistencias es una combinación mixta, ¿verdad? De resistencia serie y paralelo. Nosotros podemos simplificar este circuito, podemos simplificar y hacer que el circuito sea mucho más sencillo. O sea, toda esta resistencia nosotros podemos hallar el valor total, porque es una combinación, digamos, serie paralelo, y obtener ahí su valor equivalente de la resistencia. Es decir que acá tenemos un circuito serie paralelo, de esta forma. Simplemente vamos a hallar la resistencia total de este circuito, ¿verdad? De esta resistencia, la resistencia total. Acá tenemos entonces 80, acá tenemos 20 y acá tenemos 2. Para estos dos resistencias aplicamos la fórmula de resistencia paralelo, ¿verdad? Que era igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Este era para hallar la resistencia total cuando están en paralelo, ¿verdad? Entonces, acá va a ser igual a 80 por 20 sobre 80 más 20. ¿Eso cuánto nos da? 80 por 20 es igual a 1600 dividido 80 más 20 es 100, ¿verdad? Dividido 100. 16. 16. Entonces, 16 on acá. Y 16 on más 2 ohm que está en serie. Total tenemos entonces 18 ohm. Ahí tenemos 18 ohm en total. O sea, esto nosotros podemos redibujar el circuito y dibujamos el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, una vez que sabemos el valor total de esa resistencia, simplemente podemos hacer esto. Colocamos acá una resistencia de 18 ohm. Y ya está. Ahí se simplificó bastante nuestro circuito, ¿verdad? Y ahora ya puedo empezar a hallar los valores. Lo mismo, acá puedo decir que este es I1, este es I2 y este I3. ¿Ok? Entonces ahí vamos a empezar a desarrollar otra vez, a buscar otra vez las ecuaciones. Lo mismo acá podemos decir que para el nodo de aquí, podemos decir que I1 más I2 menos I3 igual a 0. ¿Ok? Porque I1 entra al nodo, I2 también entra al nodo, e I3, que es este, sale del nodo. Entonces, tenemos ahí la primera ecuación. Después, lo mismo, hallamos esta malla y esta otra malla. Para la malla 1, ¿qué tenemos? Tenemos la fuente de 100 voltios, positivo o negativo, tenemos la fuente de 80 voltios. Tomando de este lado, ¿sí?
agarramos el sentido horario, digamos, le agarramos el lado negativo al 100 voltios. Entonces es menos 100 voltios. Después tenemos la resistencia de 10 ohm más 10 ohm por I1. Después tenemos la resistencia de 4 ohm más 4. Pero igual aquí, como en el caso anterior, le estamos tomando el lado contrario a la corriente que nosotros le asignamos, al I2. Entonces es menos aquí. Menos I2. Porque la corriente I2 va para arriba y nosotros estamos analizando en este sentido, sentido horario, ¿verdad? Y le estamos dando el lado contrario. Entonces es menos 4I2 más 80, más 80 volt igual a 0. Ahí tenemos la segunda ecuación, la malla 1. Ahora la malla 2, que es esta otra malla. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ahí le estamos tomando a la fuente de 80 volt del lado negativo, entonces es menos 80 volt. Tenemos la resistencia 4 más 4 ohm. El mismo sentido que la corriente I2, entonces es positivo, ¿verdad? Ahí. Después cerramos la malla con la resistencia de 18 ohm, que es la resistencia total equivalente, ¿verdad? Más 18 por I3, igual a 0. Bueno, ahí tenemos todas las ecuaciones. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno. Ok, acá podemos también ordenar todo esto, elaborar mejor las ecuaciones. Tenemos entonces la primera ecuación, eso pasamos igual, tiene que ser I1. I1 más I2 más, menos I3 igual a 0. La primera ecuación. Segunda ecuación. Acá sí podemos hacer ya algunas operaciones. Tenemos 80 menos 100 más 80, tenemos menos 20, ¿verdad? Pero eso ya podemos pasar del otro lado. Vamos a pasar directamente la 10 por I1, que es 10 ohm por I1, menos 4 por I2 es igual, realizamos esta operación, menos 100 más 80 es menos 20. Pero pasamos del otro lado, entonces es 20. Del otro lado. ¿Ok? Bueno, la tercera ecuación. Acá también la de 80 volt podemos pasar del otro lado directamente. Acá 80, valor independiente. Tenemos 4 y 2. 4 y 2 más 18 y 3. Tenemos la tercera ecuación. ¿Ok? Ahí vemos también que la variable I2 es común en las tres ecuaciones. Por lo tanto, nos conviene pasar todo en función de I2. Y lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos despejar I1. I1 va a ser igual entonces a 20. 20. Este pasa del otro lado, cambia de signo. Más 4 y 2. Todo eso dividido por 10. Dividido por 10. ¿Ok? Vamos a... Acá podemos simplificar esto. Quedaría 10 con 20, queda 2. Más, acá quedaría 2 sobre 5. Y 2. Así. 4 con 10. Entre 2, 4 queda 2. Y entre 2, 10 queda 5, ¿verdad? Entonces queda así. Y 1 es igual entonces a 2 más 2 quinto por I2. Así. Ahí despejamos I1, I2.
Perdón, I1. Ahora de este podemos despejar I3. I3 tenemos que despejar ahí. ¿Cómo va a quedar? I3 va a ser igual a 80 menos 4 y 2. 80 aquí, este pasa al otro lado, menos con signo negativo, menos 4 y 2 sobre 18. Sobre 18. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos hacer, a ver, 80 sobre 18. Entre 2, 80 queda 40 y este queda 9. Después 4 sobre 18. 4 sobre 18. Entre 2, 4 queda 2, 18 queda 9. Así, y 2. Ahí tenemos. Este es igual a I3. Bueno, y acá lo mismo. Al tener ya I1, I1 y 3 con la variable I2, podemos reemplazar todo en la ecuación, en esta ecuación, en la ecuación número 1, donde tenemos las tres variables, I1, I2 y I3. Entonces, I1 colocamos todo esto, 2 más 2 quinto más I2. La I2 colocamos igual así, menos I3, colocamos todo esto. Abrimos paréntesis entonces, 40 sobre 9 menos 2 sobre 9 por I2 igual a 0. ¿Está bien? Y ahí tenemos que hacer algunas operaciones. Ahí la única variable que tenemos es la I2. Despejamos I2, hacemos todas las operaciones y vamos a obtener el valor de I2. Bueno, se está terminando el tiempo.